Vamos a arrancar entonces ya con la clase que tenemos de hoy. El viernes pasado la dio Lucas, que estuvo explicando un poco la historia de la inflación en la Argentina, principalmente desde la década del 50 en adelante, porque es la época en la que hay estadísticas sobre inflación. Antes hubo inflación y vimos algunos casos puntuales. Había inflación, por supuesto, pero no había datos estadísticos. Entonces, bueno, se mencionaban algunos, por ejemplo, la inflación en la época de Dorrego, el control de precios que intentó establecer, la inflación que hubo en la época, digamos, el fortalecimiento del consumo interno en la época de la depresión económica que sufrió Rosa, porque tuvo un bloqueo económico, tuvo dos bloqueos grandes, el bloqueo francés y después el bloqueo anglo-francés. En esos momentos no entraba nada de afuera, entonces él imprimía moneda y era muy criticado por eso, pero nadie se animaba a aumentar los precios, digamos, por razones obvias. Eso lo describe Manuel Gálvez en la biografía de Rosas, que debe ser de las biografías de Rosas la más conocida, era de Manuel Gálvez, muy buen biógrafo, además un libro recomendable de él. También escribió biografías sobre Irigoyen. Era un conservador, Manuel Gálvez en realidad, pero conservador nacionalista, digamos. Había dos vertientes en esa época, conservadores nacionalistas y liberales. Él era nacionalista. Bueno, después vimos en sí la historia de la inflación a lo largo de los últimos 70 años. Y hoy nos íbamos a tratar de enfocar en cuáles son las causas que realmente hacen que los precios suban acá en la Argentina. Esto, para repasar un poco, lo habíamos visto en la primera clase, pero son 4 minutos. Es una brevísima introducción que da Alfredo Sayán, donde a vuelo de pájaro menciona los 5 puntos más importantes que tienen que ver con el precio. Los aumentos de precios son un problema, pero no es el único ni el principal problema de la economía, porque si no, es como que el resto de situaciones muy críticas que pueden ser el tema del empleo, los sectores que aún están en la pobreza, los sectores que están marginados en la indigencia, pasa así que eso no es el principal problema, es el Estado el responsable de los aumentos de precios. Bueno, esto es otro de los mitos. Lo que está instalado es que hay 3 principales factores que explican los aumentos de precios en Argentina, según los conservadores, que es por la emisión monetaria, por el elevado gasto público y por los aumentos del pedido de salarios. Los 2 primeros puntos, emisión y gasto, el culpable es el Estado. El tercero, hay una culpa compartida, según la ortodoxia, que son los sindicatos, porque reclaman mucho un desmedido aumento de salario, y el Estado, porque no controla a los sindicatos. Existe un tercer sujeto social, que son los empresarios. En ese gran debate sobre la inflación, el empresario no está. Entonces, la pregunta es, ¿por qué aumentan los precios? Hay un factor estructural, que es que la Argentina tiene una estructura económica desequilibrada, en el sentido de una economía que es más productiva en el tema agropecuario, la industrial que necesita muchos bienes importados para poder desarrollar la producción industrial por la desindustrialización que hubo desde la dictadura militar hasta estos últimos años, que comenzó un proceso de industrialización. Eso genera tensiones en algunos núcleos importantes de las cadenas productivas. Después tenés la suba de los precios de los alimentos a nivel internacional y de las materias primas que Argentina exporta, porque el aumento de los precios internacionales te impulsa también los precios locales. ¿Por qué? Porque el que produce a nivel local y puede exportarlo, bueno, lo exporta, porque o si no puede exportarlo, equipara sus precios locales a sus precios internacionales. Ahí la intervención del Estado, muy importante para desacoplar el precio local al precio internacional, son las retenciones. Otro factor importante es la puja distributiva, entre que el empresario trata de preservar sus elevadas tasas de ganancia versus el trabajador que busca
recuperar su poder adquisitivo, también genera tensiones como base inflacionaria. Otro de los aspectos importantes es que la Argentina tiene mercados concentrados y por consiguiente hay abuso de esas posiciones dominantes que tienen grandes empresas en sectores muy sensibles de productos de la canasta de las familias. Todo proyecto político que tenga como objetivo un crecimiento elevado para generar puestos de trabajo y sea de inclusión social va a tener una base inflacionaria fuerte. Entonces, tiene que haber negociaciones sobre cantidad y precio de productos que permita el acceso de esos productos a la población. Eso fue un repaso, ya lo habíamos visto en la primera clase, pero ahí Zayat plantea, digamos, los principales temas, las principales causas de la inflación. Tanto las causas que argumentan los economistas liberales, los economistas neoclásicos o ortodoxos, también lo llaman así, y la visión heterodoxa, la de los economistas que tienen una visión más estructural de la economía, o también desarrollistas, digamos, bueno. En realidad, todos, en mayor o menor medida, todos intervienen, todos tienen su grado de incidencia. El problema es que la visión ortodoxa, que es la dominante, pareciera que la única causa, como dice Alfredo Zayat, son esas tres, ¿no? Que es el exceso de dinero en circulación. En realidad se traduce en eso, porque cuando uno dice gasto fiscal, ¿qué es el gasto fiscal? El gasto fiscal es el dinero que el Estado gasta. El Estado básicamente, resumiendo, ¿no? Porque tiene otros ingresos, pero su ingreso principal son los impuestos, digamos. Mayores impuestos, bueno, también puede ser ingreso por crédito. Cuando pide crédito del Estado, cuando pide un préstamo, también es otro ingreso de dinero. Pero principalmente los impuestos. Y la salida es, bueno, todos los gastos que tiene, desde los sueldos de todos los empleados, desde los servicios de salud, los servicios de transporte, bueno, subsidios, todo eso, todo lo que gasta el Estado forma parte del gasto fiscal. O sea, cuando uno habla de gasto fiscal, está hablando del gasto del Estado. Entonces, ¿qué es lo que se critica? Bueno, lo que se critica es que, como el Estado gasta demasiado, cuando al final del año tiene más gasto de lo que le entró, es decir, gastó un poco más de lo que recaudó de impuestos, tiene que compensarlo de alguna manera. Entonces compensa imprimiendo moneda. ¿Está bien? El tema es que ahora vamos a ver, bueno, cuánto es ese déficit y desde cuándo, porque no fue siempre así. El argumento de los economistas que tiene digamos una base racional, por eso también prende, ¿no? Primero porque lo repiten por todos lados. Entonces, si lo repiten cada vez que entrevistan a un economista en una radio, en un programa de televisión, en el 70% de los casos son economistas de raíz más bien liberal, y lo que repiten es esto, uno, bueno, por lo menos lo pone en duda, y además tiene un sentido. La emisión monetaria tiene que ver también con el gasto fiscal. Porque, digamos, la emisión monetaria es como que puede ser o porque hubo déficit y se compensa, o también por el simple hecho de que el gobierno hace crecer la base monetaria. Ese cálculo es un cálculo complejo, no es como se hacía hace 100 años atrás, donde únicamente se tomaba como medida, supongamos, las reservas que había en el Banco Central. Es un cálculo complejísimo que estima muchas cosas. Entre otras cosas, el PBI del país, que para estimar cuál es la liquidez, cuántos billetes tiene que estar circulando en la economía, ¿verdad? Pero el gasto fiscal también es inyección de dinero. Un ejemplo clarísimo es el de la asignación universal del colegio. Y es clarito porque se notó con la formación de precios, donde
Argentina aumentaba, digamos, o sea, por decreto, ¿no? la asignación universal, automáticamente aumentaban los precios. Los liberales lo que decían es que era el dinero, digamos, que excede la oferta posible, o sea, genera una demanda muy grande, o sea, la gente tiene plata encima, sale a comprar, y hay una demanda que es mayor que la cantidad de cosas que puede producir que la oferta, digamos, que lo que pueden producir las empresas, está bien. Entonces, bueno, lo que dicen es que se aumentan los precios porque es la única manera de compensar ese exceso de oferta, de demanda, digamos. Y los aumentos de salario, que es lo mismo, lo único que no necesariamente los aumentos de salario vienen del sector estatal. Pero todo, si ustedes se fijan, las tres son muy parecidas, porque en definitiva la raíz, ¿cuál es? Que hay demasiados billetes en circulación, digamos. Que hay demasiado dinero en circulación. Se resumiría a grandes rasgos, por diversos motivos, que son estos. La otra visión, que no necesariamente son conjuntos disjuntos, no quiere decir que los economistas heterodoxos invaliden completamente estos argumentos, ¿no? Ni viceversa. Hay algunos casos, ya no es tan común, pero hay algunos casos también algunos economistas son liberales, pero digamos tienen alguna visión un poco más desarrollista. Pero en general esos son los dos lados. En los economistas heterodoxos, Zayat es uno conocido, pero Zayat, el libro es muy bueno, lo recomiendo para los que quieran introducirse un poco en economía porque es muy didáctico. Economía a contramano, que es el que aparecía en ese video de la mesa, jamás lo hemos traído acá, es un libro fácil de conseguir, está en cualquier librería y ataca estos temas. La inflación es uno de los capítulos principales del libro, aunque no es el único. Hay uno que se lo dedica a los economistas que uno ve tanto en la televisión, otro que lo dedica a la dolarización, por qué el país está tan dolarizado, hay otro que lo dedica a la industrialización en Argentina, por qué tenemos problemas para lograr industrializar, o sea, es muy didáctico, es muy fácil de comprender. Bueno, él forma parte de los llamados heterodoxos. O sea que estás hablando de la emisión monetaria. Hay una parte del libro que compara a nivel mundial con las 20 potencias económicas. Entonces está el porcentaje de lo que emiten ellos y bueno, comparan con Argentina, que creo que es uno de los más bajos en cantidad de circulantes. La tengo en la tabla, ahora vamos a ver más adelante. Sí, lo que hace Zayat en el libro es averiguar, porque eso el Banco Central en cada informe mensual informa cuál es la base monetaria. Base monetaria es eso, cuánto dinero hay en circulación, contando también las cuentas corrientes de los bancos, digamos, ¿no? O sea, todo eso se considera plata circulante, a diferencia de ello de las acciones o bonos, eso es plata circulante. Y el Banco Central, mes por mes, si ustedes entran al sitio del Banco Central, van a encontrar un informe donde reporta cuánta plata hay circulando. Y lo que él hace es comparar, por supuesto en función del Producto Bruto, cuál es el circulante que hay en la Argentina con el circulante que hay en otros países. Y llega a la conclusión esa, que en realidad nuestro país no tiene un exceso de circulante, no tiene mucho circulante, inclusive hasta poco tiene respecto al Producto Bruto que tiene el país. Bueno, entonces la visión la que caen los economistas desarrollistas, otro economista podría ser Mario Rapoport, otro economista de esa escuela, Pablo Tigani, otro economista, Aldo Ferrer, Hae Chang, el surcoreano del que estábamos hablando hace un rato, que es economista de la Universidad de Oxford, hay varios, ¿no? Ellos tienen una visión más compleja del problema, digamos, no niegan que esto puede afectar, lo que dicen es que esto no afecta tanto, por supuesto que depende de qué medida. En el caso de la Argentina, Zayat fue claro ahí, Zayat inclusive en el libro mismo subestima mucho la influencia de estos factores en la Argentina, hoy. No es un absoluto, no es blanco o negro, no es que la emisión no genera inflación, es la emisión en la medida del Producto Bruto, bueno, si puede generar inflación o no, ¿está bien? No es que uno niegue, obviamente que si
mañana, digo, este es un argumento bastante común, ¿no? Cuando uno discute con alguien dice, bueno, entonces salgamos a repartirle 1 millón de pesos a cada habitante argentino, total no hay inflación. No, nadie dice semejante ridiculez, digamos. Si repartimos 1 millón de pesos a todos los argentinos, obviamente que van a subir automáticamente los precios. Eso es lógico. Pero hay un término medio, ¿está bien? Que bueno, en eso se va a basar un poco la discusión. Entonces, resumiendo, esos son los 3 componentes que más, digamos, atacan los economistas, digamos, liberales. Ahí cito un extracto de un informe que es del año 2008 de Axel Kicillof, antes de que fuese tan conocido, que había coescrito con Cecilia Neón, que dice: todas las escuelas del pensamiento contemporáneo tienen oculto en algún pliegue de su cadena de ADN a la teoría cuantitativa de cantidad, porque el problema es la cantidad de billetes circulando, ¿está bien? Quiero aprovechar para leer un poco, habla sobre este tema Ha-Young Chang, que es un economista surcoreano, ya le dije, es doctor en economía, enseña en Cambridge, y es un tipo muy interesante, discípulo de Paul Krugman, y que en este libro, que se llama 23 cosas que no te cuentan sobre el capitalismo, que es en realidad como una especie de... similar al libro de Alfredo Zayat, pero en un contexto internacional, ¿está bien? O sea, ataca los principales problemas de la economía internacional y se centra sobre todo en la crisis económica a partir de la quiebra de Lehman Brothers, como que se centra en eso. Y tiene una sección que se llama La mayor estabilidad macroeconómica no ha vuelto más estable la economía mundial. Y se refiere a la inflación, o sea, el tema sobre el que él trata acá es la inflación. Me parece que es interesante, antes de meternos con esto, porque en realidad trabaja un poco cuál es la argumentación de los economistas liberales, que a partir de la década del 70, a nivel mundial, porque a nivel mundial hubo un problema de inflación, no solamente en Argentina, a nivel mundial había inflación. Inflación del 10%, del 5%, del 15%, era una inflación para los que estaban acostumbrados alta. Ese fue el momento en el que la escuela neoliberal, todavía no se le llamaba neoliberal, no se hablaba de neoliberalismo, se hablaba de neoclasicismo, aprovechó, digamos, para difundir y darle poder a sus argumentos para bajar la inflación. Así nació el neoliberalismo de alguna manera. O sea, el jugo a vencer era la inflación, la gente estaba podrida de la inflación a nivel mundial, entonces aceptó en gran medida los argumentos y las técnicas que proponían los neoclásicos, porque además los neoclásicos tienen una particularidad. La mayoría de sus teorías están llenos de ecuaciones matemáticas. Mario Rapoport trata muy bien ese tema. Que hacen, como todo modelo matemático, tiene que hacer muchas suposiciones iniciales para poder modelar, para llegar a una cuenta, porque en realidad ellos niegan totalmente, o sea, si uno le dice a un economista neoclásico o liberal que la economía es una ciencia social, no te dirige más la palabra. Para él es el peor error que uno puede cometer. Para ellos es casi una ciencia exacta como la física, que por medio de fórmulas puede modelar y determinar cuáles son los parámetros que hay que tocar para que la economía funcione perfecto, como un reloj, digamos. Eso se empezó a cuestionar mucho a partir de la crisis que hubo en el 2007, porque bueno, el reloj evidentemente falló gravemente. Y él, Ha-Young Chang, trata un poco esos argumentos, trata un poco el problema de por qué aparecieron esas políticas neoliberales montadas sobre el problema que había real de la inflación. Entonces quiero leerles un poquito eso, por ahí voy a ir salteándolo, porque me parece jugoso como para una introducción, para que se entienda, digamos, por qué tienen, digamos, tanta fuerza ese discurso, por qué se escucha tanto ese discurso, no solo en la Argentina, a nivel mundial. Entonces empieza, como les decía, el libro está estructurado en base a, digamos, el argumento que uno escucha por todos lados y después él lo empieza a rebatir. Entonces él dice lo que te cuentan, ¿qué es lo que nos cuentan?
Hasta la década de 1970, el enemigo público número uno de la economía era la inflación. Les recuerdo, a nivel mundial, ¿no? Estamos hablando a nivel mundial. Muchos países sufrían experiencias desastrosas de hiperinflación. De hecho, Lucas estuvo hablando de eso. A nosotros nos pasó con el Rodrigazo y bueno, la década del 60 misma tuvimos bastante inflación y el 50 también. E incluso en los casos en que no se alcanzaban magnitudes hiperinflacionarias, la inestabilidad económica en la que desemboca siempre inflación elevada y fluctuante disuadía las inversiones con la consiguiente reducción del crecimiento. Recuerdo, esto es lo que dicen, ¿no? Ahora va a argumentar Hayek Chan. Desde los años 90, por fortuna, eso es lo que nos dicen, se ha abatido al dragón de la inflación gracias a posturas mucho más duras ante los déficits presupuestarios de los gobiernos, gasto fiscal, y a la creación paulatina de bancos centrales políticamente independientes con libertad para emplearse a fondo en el control de la inflación. Eso fue lo que nos vendieron en los 90. El Banco Central, se reformó la Carta Orgánica del Banco Central para que sea totalmente independiente del gobierno. Dado que las inversiones a largo plazo y por lo tanto el crecimiento requieren estabilidad económica, haber domado a la fiera inflacionista ha sentado las bases para una mayor prosperidad a largo plazo. Eso es lo que cuenta. Ahora empieza a argumentar Hayek Chan. Lo que no te cuenta. Se habrá domado a la inflación, pero la economía mundial es bastante más precaria que antes. Las proclamas entusiastas de que en las últimas 3 décadas habíamos conseguido controlar la volatilidad de los precios ignoraban la extraordinaria inestabilidad que han mostrado las economías del mundo en el mismo periodo. Se han multiplicado las crisis financieras hasta la mundial de 2008, que ha destrozado la vida a muchas personas con deudas enormes, quiebras y desempleo. La atención excesiva a la inflación nos ha distraído de las cuestiones del pleno empleo y el crecimiento económico. O sea, dejamos de desatender el desempleo y el crecimiento porque la obsesión era cuántos son los puntos de inflación. En nombre de la flexibilidad del mercado laboral, se ha desestabilizado el empleo y con él muchas vidas. Eso lo vimos claramente en los 90. Pese a la afirmación de que la estabilidad de precios es un requisito indispensable para crecer, las políticas que pretendían reducir la inflación no han hecho más que generar un crecimiento anémico desde los años 90, época en la que supuestamente se domó por fin a la inflación. A lo que está insinuando Hayek Chan acá es que, lo que hablamos en la clase pasada, es imposible tener alto crecimiento del PBI sin inflación. Digamos, algo de lo que nos han querido convencer de que es posible. No es posible tener alto crecimiento sin inflación. Podemos discutir cuánta inflación, ¿no? Eso es otro cantar, porque puede ser para Estados Unidos ya tener una inflación del 6%, para ellos es mucho, ¿está bien? Pero es lo que les permitió en gran medida tratar de zafarse un poco de la crisis económica. Bueno, dice, en enero, escuchen esta anécdota porque es interesante. En enero de 1923, la región alemana del Ruhr, famosa por su carbón y su acero, fue invadida por los ejércitos francés y belga. El motivo era que en 1922 los alemanes se habían retrasado mucho en el pago de las reparaciones impuestas por el Tratado de Versalles, con el que había concluido la Primera Guerra Mundial, ¿no? La Primera Guerra Mundial, pierde Alemania. El Tratado de Versalles, digamos, tiene que pagar todos los daños que provocaban a sus vecinos. Que fue una carga tan excesiva y humillante que se sintetiza muchas veces que el origen de la Segunda Guerra Mundial fue la Primera Guerra Mundial, digamos. Si lo que querían los franceses y los belgas era dinero, deberían haber ocupado los bancos. Ahí es donde está el dinero, a fin de cuentas. No en un montón de minas de carbón y acerías. ¿Por qué no lo hicieron? Pues porque les preocupaba la inflación. La inflación alemana se desbocó a partir del verano de 1922. Durante la segunda mitad del año, el índice del coste de vida se multiplicó por 16 en 6 meses. Por 16. Huelga decir que esa hiperinflación la causaban, al menos parcialmente, las gravosas reparaciones exigidas por franceses y belgas. O sea, digamos, un gasto fiscal ultra excesivo, ¿no?
Bien, pero desde el momento en que se disparó fue totalmente razonable que estos últimos ocupasen el RUR para asegurarse de que les pagaran lo que les debían en carbón y acero y no en billetes porque estaban empezando a devaluarse. Hicieron bien, dice Jaime Chan. Después de la ocupación del RUR, la inflación alemana se descontroló del todo y hasta noviembre de 1923, cuando se introdujo la nueva divisa, el Rentenmark, los precios se multiplicaron por 10.000 millones. Sí, millones, no miles. O sea, la inflación, ¿está bien? Algo que costaba no sé, no era marco, no dice cómo se llamaba la moneda, algo que costaba 1, pasó a costar 10.000 millones. Está la anécdota que contabas vos de alguien que iba a comprar pan con una carretilla llena de plata. Hay quien sostiene, no sin justificación, que la experiencia de la hiperinflación sentó las bases para el ascenso de los nazis al desacreditar a las instituciones liberales de la República de Weimar. Sí, en gran medida eso es cierto, digamos. La crisis económica fue como un empujón decisivo. Quien adopta este punto de vista dice implícitamente que la hiperinflación de los años 20 en Alemania fue una de las principales causas de la Segunda Guerra Mundial. Fue tan grande el trauma provocado en Alemania por la hiperinflación que el Bundesmark, que es el Banco Central de Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial se hizo famoso por su excesiva aversión a las políticas monetarias poco rigurosas, es decir, no emitía prácticamente bajo ningún concepto salvo que fuera totalmente imprescindible, porque quedó, digamos, muy traumada por ese pasado de esa hiperinflación que tuvo en 1922. Bueno, lo que dice es que ahora, justamente eso, la influencia de Alemania hizo que el Banco Central Europeo, ahora en la actualidad, se mantuviera fiel a una política monetaria estricta frente a la persistencia de altas tasas de desempleo, hasta que la crisis financiera mundial de 2008 la obligó a sumarse a los bancos del resto del mundo y empezar a imprimir euros. Eso lo vamos a ver ahora en un ratito. ¿Hasta qué punto es grave la inflación? Entonces se pregunta. Esto es como, digamos, cuenta un poco de dónde viene el cuco de inflación. En gran medida tiene que ver con la hiperinflación alemana, que fue, o sea, las hiperinflaciones nuestras fueron un chiste alrededor de la hiperinflación alemana. Eso sirvió como caballo de batalla también para asustar a la gente con la hiperinflación, porque lo que pasó en Alemania fue un desastre. Entonces pregunta, ¿hasta qué punto es grave la inflación? No es Alemania el único país que conoce de primera mano la hiperinflación. Últimamente, para la prensa económica, Argentina es sinónimo de ella, dice Javier Chan. A pesar de que la mayor tasa de inflación que alcanzó solo, por entre comillas, fue del 20.000%. O sea, está hablando de la hiperinflación de Alfonsín. Porque, como les decíamos, es un chiste comparado con la de Alemania. Peores aún fue que la alemana fueron la de Hungría, justo después de la Segunda Guerra Mundial, y la de Zimbabue en 2008. Bueno, la hiperinflación socava la base del capitalismo, porque convierte los precios de mercado en un ruido absurdo. En el apogeo de la inflación húngara de 1946, los precios se duplicaban cada 15 horas. Cada 15 horas se duplicaban. Mientras que en los peores tiempos de la hiperinflación alemana de 1923, lo hacían cada 4 días. O sea, la húngara fue peor que la alemana. Como sostengo a lo largo de este libro, las señales que emiten los precios no tienen que ser pautas absolutas, pero cuando estos suben a esos ritmos es imposible tener una economía como Dios manda. O sea, lo que está diciendo es, no soy estúpido, digamos, cuando hay hiperinflación no puede ser buena de ningún modo, ¿está bien? Porque muchas veces los economistas ortodoxos lo que hacen es reducir al absurdo los planteos que se hacen del otro lado, como si uno defendiera tener hiperinflación, que sería una ridiculez. Sin embargo, dice Jaime Chan, no toda inflación es hiperinflación. Hay quien teme que cualquier inflación pueda acabar en hiperinflación si no se hace nada para contenerla. Claro, en la primera década de este milenio, por ejemplo, Masaru Hayami, el gobernador del Banco Central japonés, armó un gran revuelo al negarse a aumentar la masa monetaria con el argumento de que temía la posibilidad de una hiperinflación, pese a que justo entonces su país se encontraba en plena deflación, o sea, caían los precios, bajaban los precios. Con todo, la verdad es que no hay pruebas de que sea inevitable o siquiera probable, o sea, que el haber emitido Japón hubiese causado siquiera inflación.
Nadie sostendrá que la hiperinflación sea deseable o aceptable, pero es muy dudoso que cualquier inflación a cualquier tasa sea mala. Desde los años 80, las economías a favor del libre mercado han logrado convencer al resto del mundo de que es necesario alcanzar a toda costa la estabilidad económica, definida por ellos como una inflación bajísima, idealmente cero, porque la inflación es mala para la economía. La tasa de inflación que aconsejan perseguir se sitúa entre el 1 y el 3%, o sea, el FMI te va a tolerar hasta ahí. Según una propuesta de Stanley Fischer, ex profesor de economía en el MIT y principal economista del FMI entre el 94 y el 2001. A pesar de todo, no está demostrado que una inflación moderada sea mala para la economía. Hasta hay estudios de economistas pro libre mercado, o sea, ortodoxos, digamos, vinculados a instituciones como la Universidad de Chicago o el FMI, que no se puede sospechar que sean heterodoxos en absoluto, que dan a entender que por debajo del 8-10%, la inflación no está relacionada con la tasa de crecimiento de un país. Otros estudios elevan aún más el umbral hasta el 20% e incluso hasta el 40% de inflación. Las experiencias de países concretos también parecen indicar que una inflación bastante alta es compatible con un crecimiento económico rápido. ¿Está bien? En los años 60 y 70, Brasil presentó una tasa media de inflación del 42%, pero fue una de las economías que más rápidamente crecieron en el mundo y su PBI per cápita aumentó el 4,5% anual. 42% de inflación promedio. Durante el mismo periodo, los ingresos per cápita en Corea del Sur crecían el 7% anual. El PBI por cabeza crecía un 7% por año, es una bestialidad. En Corea del Sur, él es surcoreano, así que sabe lo que está hablando acá, ¿no? Pese a una tasa media de inflación de casi el 20%. Más, todo se ha dicho que la de muchos países latinoamericanos de la época eran inclusive menores, dice, a las tasas de inflación que tenía Corea del Sur. Por si fuera poco, hay datos que apuntan a que las políticas excesivamente antiinflacionistas pueden ser perjudiciales para la economía. Desde 1996, año en que Brasil, tras una fase traumática de rápida inflación, aunque sin llegar del todo a la hiper, empezó a controlar la inflación subiendo los tipos efectivos de interés. La tasa de interés, es decir, el interés que te cobra un banco por, tanto sea por un plazo fijo o por darte un crédito. ¿Está bien? Porque ahora vamos a ver que una de las medidas clásicas que sostienen para frenar la inflación es subir mucho las tasas de interés. ¿Está bien? De manera que empieza a circular menos plata, porque la plata pasa a estar en los bancos. La inflación del país bajó al 7,1% anual, estamos hablando de Brasil, ¿no? en el año 96. Pero también se resintió su crecimiento económico con un aumento de la renta per cápita de solo el 1,3% al año. O sea, empezó a crecer muy poco. También y cuando uno dice crecer muy poco, esto también es importante que tengamos en cuenta, no es solamente una cuestión de, un capricho, que a uno le gusta que un país crezca rápido. Cuando un país crece poco, se empieza a generar desempleo. O sea, en definitiva, lo que a nosotros nos preocupa también es que todo el mundo tenga trabajo. O sea, cuando uno está hablando de 1,3% al año de crecimiento, está diciendo que el país crece poco y se genera poco empleo. O sea, ese también es el eje importante a tener en cuenta. Bueno, también dice que le pasó lo mismo con Sudáfrica. ¿A qué se debe? Dice, pues a que las políticas encaminadas a reducir la inflación, cuando se llevan demasiado lejos, lo que hacen es reducir las inversiones. Escuchen, al revés de todo lo que nos vienen diciendo, cuando se reduce demasiado la inflación, las inversiones también decaen. Porque esto, no me acuerdo si lo decía él o quién, porque el inversor extranjero, lo primero que mira para saber si invertir en un país, mira varias cosas, ¿no? Lo primero que mira es cuánto crece. Porque si ve que el país crece mucho, ve la posibilidad de tener altas tasas de ganancia. Entonces, cuando un país crece poco, lo va a mirar por lo menos con más detenimiento la posibilidad de invertir en ese país. Porque crece poco. Quiere decir que no va a poder hacer negocios jugosos. ¿Está bien? Que es lo contrario de lo que nos venden. Nosotros lo que nos venden es que precisamente estamos desconectados del mundo porque la inflación es tan alta que ningún empresario quiere invertir en Argentina.